Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos y oyentes en esta hora. Gracias al Señor que nos da la oportunidad una vez más de estar con ustedes para compartir este devocional. Y continuamos con la lectura de Filipenses 1:12 al 18. Recuerden que las aflicciones no sean un obstáculo para predicar el evangelio, para compartir el evangelio. Y eso es algo muy importante que cada uno de nosotros tenemos que analizar en medio de nuestra vida. No nos podemos dejar llevar por aquello que pudiera venir en contra y desanimarnos. Tenemos que caminar por encima de las circunstancias, recordando al apóstol Pablo desde donde él estaba predicando el evangelio, y sabemos que lo estaba haciendo desde la prisión, aunque era domiciliaria, pero era algo que él lo hacía desde ese lugar. Y no solo eso, sino que también animaba a aquellos que le visitaban, a aquellos hermanos, y a los soldados que le custodiaban diariamente, también les comunicaba el evangelio. Era una oportunidad para él el poder expander el reino de los cielos a través de las circunstancias, a través de esa prisión. Y es importante que cada uno de nosotros podamos analizar en esta hora y poder reconocer que se van a presentar situaciones. Va a haber gente que va a criticar nuestro trabajo, va a haber gente que se va a querer levantar predicando, ¿sí? Contendiendo, ¿sí? Aquello que no es agradable a Dios, pudiendo compartir un evangelio diferente. Y es interesante cómo el apóstol Pablo está hablando desde el versículo 15 al versículo 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Porque, ¿por qué pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, dice el apóstol Pablo? Y eso es algo interesante, y pudiéramos analizar nosotros allí en el versículo 15 y poder pensar en ello. Algunos predican por envidia y contienda. La actitud de los adversarios de Pablo, que a pesar de predicar el evangelio, estaban celosos del poder de Dios que estaba sobre el apóstol Pablo y los dones que él poseía. Y es interesante cómo en medio del ministerio te vas a encontrar con personas que aún van a tener envidia de cómo Dios se está moviendo a través de tu vida, cómo Dios está usando tu vida. Pero es importante que tú te mantengas firme predicando el evangelio, reconociendo que la gloria es para Dios y que el Señor es glorificado en medio de todo tu servicio, mi servicio. No hay nada de gloria para nosotros, solo para nuestro Dios. Y eso es algo muy importante, que no perdamos el piso nosotros en medio del servicio que hacemos para el Señor. Y es interesante que como podemos ver que algunos predicaban por contienda, y tiene que ver con la rivalidad y conflicto. En los críticos de Pablo comenzaron a desacreditarlo acerca del ministerio, que decían que él estaba preso por otras situaciones, pero sabemos nosotros que él estaba preso por compartir el evangelio, no porque fuera un delincuente. Y el apóstol Pablo usa una expresión allí: algunos predican a Cristo de buena voluntad, y es una expresión de satisfacción y contentamiento, y fue la actitud que mantuvieron los que brindaron su apoyo al apóstol Pablo, tanto como persona y ministro del evangelio. Y eso es algo interesante.
que cada uno de nosotros podamos analizar y poder aprender de este hombre, que las circunstancias no lo movieron de su posición. Las circunstancias, él las usó como un medio para compartir el evangelio. Y es interesante cómo nos vamos a encontrar con personas que comparten por contención. Y esto describe a la ambición egoísta de los que solo estaban interesados en avanzar y se proponían a salir adelante a cualquier precio. Los adversarios de Pablo usaban su encarcelamiento como una oportunidad para promover su propio prestigio y acusar a Pablo de ser un pecador tan grande que el Señor le había castigado con la cárcel. ¿Se da cuenta de eso? Es interesante que nosotros analicemos. El apóstol Pablo estaba preso porque él estaba predicando el evangelio, porque él hablaba la verdad. Él confrontaba a las personas que estaban viviendo de maneras que no eran correctas. Pero esta gente envidiosa estaba buscando cómo desacreditar a Pablo. Pero el apóstol Pablo se mantuvo firme, predicando el evangelio, yendo hacia adelante en medio de cualquier situación. Y es importante cómo nosotros podemos ver allí en el versículo 16, dice la Biblia, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y eso es algo importante que nosotros podamos analizar en medio de todo esto. Muchos predican a Cristo no sinceramente. Los predicadores que criticaban a Pablo no tenían motivos puros, ¿sí? No tenían motivos puros. ¿Te das cuenta que en la actualidad hay mucha gente de esa que predica, pero no tiene motivos puros? Es importante, la base principal debe de ser la Escritura, la palabra de Dios, sin diluirla. La palabra del Señor es importante predicarla sin tapujos, que cada uno de nosotros podamos cada día reconocer a nuestro Dios en todas las cosas. Y puedes ver el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Qué interesante cómo podemos ver a estos hombres. Los que apoyaban a Pablo estaban motivados por un afecto genuino hacia él y confianza en su virtud personal. Y es interesante como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Recuerdas? Es importante que podamos ir a ella en esta hora y podamos analizar la palabra de nuestro Dios. Allí en 1 Corintios capítulo 13 dice la Biblia, dice la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Eso es algo maravilloso, mis amados hermanos. Debemos de ser genuinos. Debemos de ser cristianos genuinos. Debemos de ser predicadores genuinos en la palabra. Si tenemos amor, lo tenemos todo, porque Dios es amor. El que no tiene amor no tiene a Dios, porque Dios es amor. Es importante que cada uno de nosotros podamos analizar cómo el apóstol Pablo está hablando, cómo el Señor está hablando a través de su siervo. Es importante, dice el apóstol Pablo, que él está puesto para el evangelio. Él está puesto. La palabra griega describe a la designación de un soldado para el cumplimiento de sus deberes. Pablo estaba en la prisión porque estaba destinado a pasar tiempo en ese lugar por la voluntad de Dios.
de tal manera que estuviera en una posición estratégica para proclamar el evangelio. Qué maravilloso, como lo dice ahí mismo el versículo 7 en Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué maravilloso cómo podemos ver nosotros la palabra de Dios y cómo podemos analizar la pasión de este hombre. La pasión aún en medio de las circunstancias, él se deleitaba y lo podía ver como una oportunidad para proclamar el evangelio. Era un lugar estratégico. El apóstol Pablo, aún en medio de todo, el apóstol Pablo dice en el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cómo cierra el versículo 18? En esto me gozo y me gozaré aún. Es algo precioso, mis amados hermanos, por encima de las circunstancias, poder nosotros tener ese deleite de poder comunicar el evangelio y mantenernos en gozo en medio de todas las cosas. Poder tener la paz, la tranquilidad. Es algo maravilloso como el Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos desafía en esta noche. Y podemos cada uno de nosotros analizar en medio de nuestra vida y poder meditar en nuestros corazones. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y luego cierra, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa debe de ser nuestra seguridad y debe de ser nuestra confianza, porque estamos haciendo las cosas como el Señor demanda de nosotros. Y debemos de deleitarnos, debemos de gozarnos. Si tú y yo aprendemos a gozarnos en medio de las circunstancias, difícilmente nos vamos a desalentar, porque es importante. Nosotros como cristianos debemos de vivir nuestra vida cristiana por encima de las circunstancias. Debemos de predicar el evangelio por encima de las circunstancias. Debemos de ir hacia adelante en todo. El apóstol Pablo se alegraba cuando el evangelio era proclamado con sabiduría y autoridad. El apóstol Pablo soporta todas las acusaciones injustas sin amargura hacia sus acusadores. En lugar de esto, se regocijaba por predicar a Cristo. Qué maravilloso. Es algo glorioso como podemos ver, mis amados hermanos. Es así como cada uno de nosotros debemos de deleitarnos por encima de las circunstancias, poder vivir nuestra vida cristiana por encima de las circunstancias, poder predicar el evangelio y por encima de las circunstancias mantenernos en gozo. Vamos a orar en esta hora. Señor, te adoramos, te damos gracias, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por los dones que has depositado en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros y en medio de otros también que proclaman el evangelio. Gracias, maravilloso Dios. Te adoramos por ello, Señor, y oramos, bendito Padre, que día a día tú nos fortalezcas y nos ayudes para que las circunstancias no nos impidan el poder compartir el evangelio, el poder ir más allá, Señor. Ayúdanos a vivir por encima de las circunstancias, ayúdanos a exaltarte, ayúdanos a glorificarte en todo y darte gracias y terminar en gozo, maravilloso Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos.